Buenos días, yo soy Jonathan Antiguay, abogado, docente guía de Clínica Jurídica de la Universidad Santo Tomás, y hoy los invito a ver el siguiente video sobre el divorcio. El divorcio puede ser de dos tipos. Encontramos el divorcio por cese de convivencia y el divorcio por culpa. El primero de ellos, divorcio por cese de convivencia, se clasifica dependiendo a cómo se solicite en divorcio de común acuerdo y divorcio unilateral. A continuación, veremos cada una de estas causales. Comenzaremos con el divorcio por culpa. El divorcio por culpa se caracteriza por tres elementos. En primer lugar, debe existir una falta imputable al otro cónyuge, es decir, que el motivo que fuere causal de divorcio debe ser responsabilidad exclusiva del otro cónyuge, que éste haya incurrido en ella de forma voluntaria, deliberada y no excusable, ya que no es lo mismo el cónyuge que abandona de forma reiterada el hogar común y de forma voluntaria, a aquel que se vea en la obligación de abandonarlo debido a que debe hospitalizarse por un problema de salud. En segundo lugar, debe existir una violación grave a los deberes del matrimonio. Que la falta sea grave quiere decir que debe tener la magnitud suficiente para motivar que se solicite el divorcio. Como podremos observar, el artículo 54 de la actual ley de matrimonio establece una serie de causales de carácter grave, pero no obstante, también agrega la frase o expresión entre otros casos. Es decir, que cualquiera otra falta grave, además de los casos expresamente señalados en ese artículo, puede invocarse como causal del divorcio por culpa. Por último, este tipo de divorcio por culpa no exige que exista un plazo o que se acredite un plazo de cese de convivencia. Y esto porque el divorcio por culpa no es una forma amistosa de terminar el matrimonio. Es por ello que no se requiere que exista un plazo previo de cese de convivencia, sino que solamente se acredite una de las causales establecidas para que se pueda solicitar. Estas causales del divorcio por culpa se encuentran en el artículo 54 de la Ley 19.947 y son los siguientes. En primer lugar, los atentados contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de sus hijos. En segundo lugar, transgresión grave y reiterada a los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar es una forma de transgresión grave. En tercer lugar, la condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública o las personas, previsto en el libro segundo del Código Penal, título séptimo y octavo, que involucre una grave ruptura del vínculo matrimonial. En quinto lugar, ya que el cuarto se encuentra derogado, encontramos el alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos y los hijos, y en sexto lugar, la tentativa de prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Como señalamos anteriormente, estas causales no son las únicas, ya que cualquier otra conducta grave que atente contra el matrimonio o contra los hijos en común puede ser invocada para demandar el divorcio por culpa. Divorcio por cese de convivencia. El acuerdo de relaciones mutuas completo y suficiente. El acuerdo de relaciones mutuas tiene por objeto que los cónyuges, previo a la solicitud de divorcio, regulen de forma completa y suficiente las materias relativas al matrimonio y a los hijos en común. Este acuerdo debe ser completo y suficiente. El acuerdo es completo cuando regula todas las materias del matrimonio y de los hijos en común: los alimentos que se deban entre cónyuges, el régimen de bienes del matrimonio, el cuidado personal de los hijos, los alimentos de estos y la relación directa y regular del progenitor que no lo estuviere a su cuidado. Y el acuerdo es suficiente cuando resguarda el interés superior de los hijos, procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas hacia el futuro entre los cónyuges cuyo divorcio se solicita. Para determinar cuál es la fecha cierta del cese de convivencia, debemos diferenciar. Primero, si los cónyuges de común acuerdo deciden regular sus relaciones mutuas, se tendrá por fecha cierta del cese de convivencia. Primero, si este acuerdo constare por escritura pública o acta extendida y protocolizada ante el notario. También,
si se realiza por acta extendida ante el oficial de registro civil y también cuando se realizare por transacción aprobada judicialmente. No obstante, si el cumplimiento del acuerdo requiriese una inscripción, subinscripción o anotación en un registro público, se tendrá por fecha del cese de la convivencia aquella en que se cumpla con esta formalidad. Pero en segundo caso, si no existiera acuerdo entre los cónyuges para regular sus relaciones mutuas, habrá fecha cierta del cese de convivencia cuando cualquiera de los cónyuges solicite la regulación judicial de cualquiera de estas materias, como por ejemplo demandando alimentos, o también cuando uno de los cónyuges expresare su voluntad de poner término a la convivencia por escritura pública o acta ante notario, o por acta ante el registro civil, o dejando constancia de dicha voluntad ante el juez de familia y se notifique aquello al otro cónyuge. No obstante, existen algunos casos en los cuales no es necesario acreditar el cese de convivencia por los instrumentos antes señalados. Por ejemplo, el caso de los matrimonios celebrados antes de la entrada en vigencia de la Ley 19.947. En estos casos el cese de convivencia se exige, pero se puede probar a través de otros medios de prueba, como por ejemplo por medio de testigos. Otro caso es el del menor de edad que hubiere contraído matrimonio antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.515, pues en este caso no se le exigirá que acredite un cese de convivencia para solicitar el divorcio. Recordemos que esta ley elevó la mayoría de edad para la celebración de algunos trámites o documentos, y antes de la entrada en vigencia de esta ley, la edad para contraer matrimonio era de 16 años. Y en tercer lugar, si alguno de los cónyuges solicitare cambio registral por la ley de identidad de género, cualquiera de ellos podrá solicitar la disolución del vínculo matrimonial sin que sea necesario acreditar algún tipo de cese de convivencia. El divorcio de común acuerdo de plano. La ley 21.394 del año 2021 introdujo el artículo 64 bis a la ley 19.968 sobre tramitación ante los tribunales de familia, el cual permite que en el divorcio de común acuerdo las partes puedan solicitar que se acceda de plano al mismo, es decir, sin audiencias. En este caso deberán cumplir con 3 exigencias. La primera de ellas es que se presente como un acuerdo, es decir, que ambos cónyuges deben solicitarlo acompañando un acuerdo de relaciones mutuas completo y suficiente, y además expresando su voluntad de rechazar el llamado a conciliación y de que ambos desean que se decrete el divorcio de plano. En segundo lugar, deben acompañar la documentación fundante y cumplir requisitos legales, es decir, deben acompañar los documentos relativos a la solicitud de divorcio, como certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos en común, el cese de convivencia y cumplir con los demás requisitos legales, como por ejemplo con el plazo que exige la ley para el cese de convivencia. Y en tercer lugar, deben acompañar declaración jurada de testigos, es decir, deben acompañar una declaración jurada de lo menos 2 testigos donde acrediten la época en que ocurrió el cese de convivencia, su duración y la no existencia de la reanudación de la vida en común. Por último, el divorcio por cese de convivencia unilateral. En este caso, la demanda deberá ser presentada por uno de los cónyuges de forma unilateral ante el tribunal de familia competente. El plazo de cese de convivencia que se exige en este caso es mayor, ya que debe ser de a lo menos 3 años. Y por último, se debe acompañar una constancia del cese de convivencia. Se debe probar por alguno de los instrumentos ya señalados el cese, a excepción de cuando la ley exonera de dicha exigencia, pues en este caso se puede acreditar por otros medios de prueba, como por ejemplo por testigos. Y esto es lo relativo al divorcio y a sus causales. Nos vemos pronto.